A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a el espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos 29 y 29.1, televisión digital en señal abierta para la provincia de Pichincha, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, pero nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo y del Ecuador, por supuesto, a través de Facebook. En Facebook Live estamos como Telesucesos Quito o en nuestra página web que es www.telesucesos.net. Tenemos la presencia el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo del asambleísta Eliseo Azuero. Él es asambleísta por Sucumbíos, ¿no? Fue prefecto de Sucumbíos también y ha sido varias veces legislador. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un saludo a todos ustedes, a los que nos escuchan y nos ven. Para mí es un placer estar acá representando a esta provincia tan plural, una provincia que le ha generado muchos recursos a nuestro país y que lamentablemente no ha sido asistida de forma adecuada. Así es. Usted pertenece al BADI, que se llama, que es la Bancada de Acción Democrática Independiente. ¿No? Correcto. Asambleísta, ¿cómo vio usted de manera personal estos hechos que se dieron a raíz del anuncio de las medidas económicas y las reformas laborales y tributarias por parte del presidente de la República el pasado martes 2 de octubre, creo que fue, ¿no? Y el miércoles 3 su promulgación en registro oficial, sobre todo con el tema del retiro del subsidio a los combustibles fósiles y que desató en una ola de protestas y sobre todo en una ola de violencia no vista antes en el Ecuador? A ver, en primer lugar yo creo que el Ejecutivo tiene una pésima forma de comunicar su gestión. Tiene una serie de gente inoficiosa e incapaz, muy a pesar de que existen 1000 mecanismos que les franquea la ley y la Constitución para poner en conocimiento. No se olvide usted de que el Ejecutivo ponderaba permanentemente de que se había abierto un gran diálogo nacional. Esos que estaban dialogando a nombre del Ejecutivo deben estar en la casa, porque ni siquiera comunicaron esta posibilidad de un decreto ejecutivo en el que nada tiene que ver la Asamblea. Aquí quiero matizar algo. Cuando yo fui diputado por 3 oportunidades, el primer poder del Estado, llamado Congreso, podía en determinado momento dejar sin efecto un decreto ejecutivo, como debe ser en cualquier país en donde la democracia se sustenta en sus instituciones. Adicionalmente a ello, yo dije en algunos medios de comunicación de que era una decisión temeraria a cuenta y riesgo del Ejecutivo. Él debió haber hecho escenarios y para ello existe en todo estado un ente que hace investigación. Antes se llamaba el SENAIN. Me refiero a la inteligencia que debe estar en manos de los profesionales, que no tienen ideologización política. Me refiero a los policías y a los militares. Esfera de la que sacó el señor Correa la inteligencia para perseguir a sus adversarios políticos y para enterarse de la vida ajena. Es decir, para evitar precisamente de que esta inteligencia llegue a aquella gente que estaba haciendo acciones dolosas en contra de los ecuatorianos. El Ejecutivo tiene que tener presente de que si no se ampara en la inteligencia, que nos cuesta mucho a los ecuatorianos, para tomar nuestra decisión, sencillamente erró. Ahora bien, viene el otro escenario. Se venía cocinando de mucho tiempo atrás una acción deliberada, buscando el momento oportuno, y el momento oportuno fue este, en donde al parecer estuvieron complotados no solo los correístas, sino ciertas fuerzas políticas, y también, voy a decir clarito, yo digo que hay muchos indígenas en su dirigencia fundamentalmente que estuvieron comprometidos con este hecho que a los
ecuatorianos nos ha preocupado de manera profunda. Estaban listos para activarse. Pero por supuesto. Y que fue el caso que se dio. Se activaron ante esta situación. Yo me eduqué en la propiedad de mi padre, con curas y todo eso, en la Amazonía, la escuela, y conozco muy bien a los hermanos amazónicos, a los indígenas con quienes estuve. Y muchos de ellos han llegado a escalar posiciones dirigenciales. Y me han comentado, por ejemplo, de que la comida sobraba, de que habían recursos para todo. ¿De dónde salió esa plata? Es obvio, hay que también tomar en cuenta algo que ya está circulando en algunos medios internacionales, que hay exgobernantes de todas las tendencias ideológicas que tendrían en el Banco del Vaticano ingentes sumas de dinero con el aupamiento de un papa, que espero que sea duro, es duro lo que voy a decir, de un papa. Ajá, claro, sí, lo estoy diciendo. grave. Yo soy católico. Así es. Yo soy católico. Ajá. Y hoy mismo en la Comisión de Fiscalización voy a plantear una moción para poder investigar todos estos hechos que se está conociendo en el resto del mundo y que aquí como que no le damos importancia. No debemos ser curuchupas, debemos entrar a la verdad. Claro, el Banco del Vaticano tiene cierto blindaje, pero aquí en el mundo no pueden, a pretexto del blindaje, recibir dineros que les pertenecen a los pueblos a los que se dice defendemos los católicos. Entonces, todo esto ya estuvo orquestado. Es claramente evidente de la participación de huestes o de personas que vienen desde Venezuela, desde Cuba, desde, me imagino, inclusive Argentina, en donde este mal llamado concepto de la revolución ciudadana o el socialismo del siglo XXI, que ha esquilmado a los pueblos de Latinoamérica y que también ha puesto en evidencia las altas dosis de corrupción que tienen. En estas noticias que circulan por el mundo en canales serios, también se habla, por ejemplo, de Evo Morales, un raspachín de la coca que ahora tiene sobre los 300 millones de euros en estos bancos. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de que podemos entregar nuestra democracia, de que debemos entregar nuestra libertad para estos grupos que ahora tienen mucho dinero para intentar estas azonadas golpistas? Que son capaces de comprar cualquier cosa con, claro con esas cantidades de dinero. Es absolutamente claro de que está infiltrada la justicia. Yo mismo hice una investigación sobre los jueces que son o desde cierto tiempo estuvieron o están todavía en la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo la certificación. Con ocasión del juicio político que se le está siguiendo a la Comisión de Fiscalización a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, tenga la certeza, transitorio, de que exhibiré las pruebas para que documentadamente se sepa la verdad. Esta justicia infiltrada, ejército infiltrado, policía infiltrada, ventajosamente la gran mayoría son patriotas. Eso sumado a una mala comunicación a una pésima comunicación y a esas islas de poder que tienen los ministros, que parece que el presidente, con todo respeto lo digo, ni siquiera está enterado. Islas de poder. Islas de poder, como lo estoy diciendo. Por ejemplo, yo he pedido ya la comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, como también en la Comisión de Fiscalización del señor Granda, presidente del directorio del IES. ¿Ya? Un asambleísta me ha presentado una denuncia como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, que ya le di traslado a la presidenta de la Comisión de Fiscalización para conminarle a este funcionario a que venga a explicarnos posibles hechos de corrupción que se habrían generado en algunos hospitales. Él mismo, me refiero al asambleísta en mención, tendrá que comparecer y dar su versión, como también este señor. La seguridad social no le pertenece al gobierno ni a un sinvergüenza. La seguridad social le pertenece a los que aportamos. Y no está bien que se haya convertido en la caja chica del Estado ecuatoriano, del anterior gobierno y del actual gobierno. Es decir, tenemos todo patas arriba. Y por eso se dan estos hechos en donde estamos contaminando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, con ideologizaciones inadecuadas, porque hasta el pensum académico tiene que ver con estos temas. Estudiar al Che Guevara. ¿Quiénes de ustedes han leído al Che Guevara? Los que han leído al Che Guevara, los que han leído
realmente lo que hizo, no van a querer ser guevaristas, de ninguna manera. Pero eso se fue en los textos escolares metiendo de a poco ese tema ideológico. También en las Fuerzas Armadas, también eran 10 años atrás, 12 años atrás, que eran niños, y que ahora son personas de 18, 19, 20 años, son los que explotan y van con ese resentimiento. Posiblemente social, es que si usted siembra odio, obviamente las consecuencias son las que estamos viviendo. Una lucha de clases que no tiene asidero si es que no conocemos a profundidad cada uno de los segmentos sociales a los que pertenecemos. Yo creo que el Ecuador se nos está yendo de las manos y es inminentemente necesario cambiar absolutamente todo, incluida la Constitución de la República, que permite, por ejemplo, es muy grave, la mayoría de los violentos eran extranjeros. Estas guerrillas urbanas que vinieron a través de los CDRs, Comités de Defensa de la Revolución, que están aquí, muchos de ellos, no todos, y es penoso hablar por unos que han asesinado a nuestros hermanos, son gente extranjera que no solo que asesinan, sino que también les están quitando el derecho al trabajo. Hay que hablar de la ley de movilidad humana, ponerle límites, y la Constitución debe ser enmendada en el contexto de la famosa ciudadanía universal. Hay 250 cubanos que ingresaron en los últimos 2 meses con pasaporte diplomático. Lo dijo en una reunión la ministra, Juan Sebastián Roldán, en una mesa de trabajo que nos invitaron a los medios el 15 de octubre, martes 15 de octubre, luego del domingo 13, que fue cuando se levantó. Ajá. ¿Cómo puede aceptarse que un funcionario del gobierno diga eso y no se haya tomado ningún tipo de acción para poder frenar? Con pasaporte diplomático ingresan, debe haber complicidad. ¿En dónde están los correístas? Están en todos los ministerios, y algunos son ministros, que dice el señor Moreno que los puede reciclar. No hay reciclaje. Si quiere usted dejarle un gran legado a los ecuatorianos, señor presidente, amigo, tiene usted que despojarse de tanta generosidad y mandar a la cárcel a todos aquellos que conoce, que han delinquido, que han cometido hechos execrables en contra de los recursos de los ecuatorianos e inclusive de los derechos humanos. Así es. ¿Qué hubiera pasado si se reunía en esos días la asamblea? Y le pregunto eso porque es un escenario en el cual se hubiera dado también de pronto la moción por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana pidiendo la muerte cruzada. Y ante la presión y el clamor ciudadano y la agitación social, seguramente sumaban votos de otras bancadas, y otro hubiera sido además el escenario y lo que estuviéramos viviendo en este momento. Creo que tengo mucho que ver en todo esto. Continuamente conversábamos con el presidente de la Asamblea y con algunos otros legisladores que aman la libertad y que creen que tenemos que luchar duro para sancionar a quienes han hecho tanto daño al país a lo largo de estos últimos 12 años y medio, porque no es solo Correa, también es en esta etapa. Muchos sostenían, y mucha gente, ¿qué hace la Asamblea? Acuérdense que lanzamos un exhorto para sentarnos a dialogar y servir de puente. De 100 mensajes en redes sociales, claro, seguro estoy de que son correístas, 115 eran contrarios. Señores, hay que dominar la Constitución que aprobaron ustedes, los ecuatorianos. Nosotros tenemos limitadas nuestras funciones como a diferencia de lo que éramos cuando éramos Congreso. Ya no son el primer poder. No, somos, disque, entre comillas, el primer poder, pero si hasta una secretaria jurídica de la presidencia manda un comunicado a los funcionarios públicos diciendo de que no pueden entregar información a los asambleístas de lo que se les requiera si es que no va avalado por el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo Entonces, se legisla? Pero es una estupidez decir eso, porque la Constitución consagra el derecho a usted, a cualquiera de los que nos está viendo, a la información abierta. La información debe ser pública, más aún a quienes cumplimos dos roles, fiscalizar y legislar. Mire usted a dónde estamos llegando. Yo mismo le envié una carta al señor presidente, ni bien empezamos este periodo, sin embargo seguíamos con este problema hasta que, gracias a Dios, la evolución, la rabia de todos nosotros que estábamos siendo de alguna manera afectados para poder investigar los hechos de corrupción, logró finalmente, con una resolución de la Asamblea, decir, este es el primer poder del Estado y ustedes tienen que someterse
a lo que la Constitución y la ley en esta materia determina. Todo eso pasa. Obvio. ¿Usted cree que hay correístas reciclados? No hay. Por eso estuvo en riesgo, no el gobierno del señor Moreno, estuvo en riesgo la paz, la libertad de los ecuatorianos, porque no hay mejor cosa que la democracia, aunque debilitada, para vivir y para poder Recibían hablar. información de primera mano desde adentro, ¿no? Totalmente. Funcionarios que siguen instalados Totalmente. dentro del aparataje gubernamental. Totalmente, están plenamente identificados y espero que esta comisión que se ha conformado le diga al señor gobierno, señor presidente, fulano, Juan, Pedro, Pablo, oiga, no sé qué está pasando. ¿Se va a decir así, con nombres? Debe ¿Ese es el ser, fin? debería ser. Yo no Usted es creo parte, ¿no?, de esta comisión No, que se nombró, no. ¿no? Yo hubiera querido ser parte, pero pusieron a un caballero, un señor que estimo es un muy buen asambleísta, me refiero a Fernando Burbano, y le doy de seguro, como miembro del BADI, yo le digo que estoy seguro de que hará un gran trabajo en la línea que estamos hablando. Aquí no debe haber perdón y olvido para nadie. Aquí se habla, por ejemplo, unas cosas que no tienen sentido de ser. La independencia de poderes que el señor presidente de la República ha manifestado desde su inicio de gestión, es la que tiene de alguna manera que concretarse. Tan es así que yo le creo parcialmente, él ha hecho esfuerzos y hay que reconocer que si él no hubiera trabajado en esa línea, posiblemente el resultado sería otro. ¿Qué quiero decir con esto? No le pueden presionar al gobierno ningún sector social para pedirle libertad de detenidos. No le pueden presionar porque no es la función que tiene que manejar. Obviamente, hay diferentes grados de afectación. Yo no estoy diciendo que tienen que quedarse allá. Vayan, exhiban todas las pruebas que a menester hubieren para demostrar la inocencia de las personas. Estoy seguro, muchos de ellos, centenares de ellos, son inocentes. Son gente inclusive a la que les llevaron a esa situación porque el, entre comillas, líder les ordenaba. Y esto hay que aprender como una lección histórica. O sea, la función ejecutiva no puede meterle la mano a la función judicial, ni a la función legislativa, ni a la función de transparencia. Nosotros, como asamblea, tampoco podemos ni debemos hacer. Yo lamento mucho, por ejemplo, la detención de 9 hermanos de sucumbidos. Y me han visitado y me han llamado gente que con mucha razón quiere que intervengamos a la usanza antigua, cuando el señor Correa levantaba el teléfono, o el señor Alexis Mera y decía, bueno, fulano de tal tiene que salir, o lo que sea. Yo les he dicho de que lamento profundamente, y lo digo que lamento profundamente. Es más, el día 24 del presente mes le envié una comunicación al señor presidente de la Asamblea haciéndole conocer de que no se pueden vulnerar derechos, ni siquiera de aquellos que están en la Embajada de México, porque yo no vengo por venganza, cuidado, yo vengo con la intencionalidad de que las instituciones funcionen a cabalidad, independientemente, y que no se atente contra las libertades que tenemos todos los ecuatorianos. Porque en el pasado se hizo eso, ahora que se vuelva a hacer. No, señor, le he cursado una comunicación por estos temas y le hago notar que hay disposiciones constitucionales que garantizan a todo mundo, a cualquier ciudadano, sea la condición social o el estatus que tenga en ese momento de detenido, lo que sea, hay derechos constitucionales que hay que preservar. Y en el caso particular de sucumbidos, yo les he dicho con el corazón en la mano, ¿cómo no quisiera poder hacerlo? Cabe la posibilidad futura, sí, de que ponemos de acuerdo a las bancadas, se llegue en un afán de pacificación, que es otro mecanismo que sí franquea la Constitución, que se llama la amnistía. Pero la amnistía no se la puede dar a trochimoche, hay que hacer un análisis y tiene que haber, por supuesto, la concurrencia de voluntades de las bancadas que estamos representando al universo electoral y a las diferentes vertientes de pensamiento que existen en el país. El señor Jaime Vargas, dirigente indígena, le faltó el respeto al presidente. No quiero repetir lo que le dijo, pero es de conocimiento de todos. Eso es grave, y es muy grave además decir, ya mandé a cerrar las llaves del oleoducto por donde viene el petróleo. Y más grave todavía que va a crear un ejército indígena. El señor está libre. A ver, yo creo que también ahí hay un poco de exasperación.
La gente a veces no medimos lo que decimos y en qué problemas nos metemos. Él luego ha dicho de que estaba refiriéndose a la guardia indígena que actúan, y eso sí es cierto. Es como tradicional, ¿no? Tradicional, sí, para que en el campo se procure. Hay que reconocer que el indígena, al menos de la región interandina, es muy trabajador y vive en condiciones precarias. Sí, a mí mismo me duele cómo nos han tratado a los amazónicos, que hemos generado tanto para el país. No tenemos siquiera una vialidad adecuada. Nos quitaron en Montecristi un recurso que servía para la vialidad amazónica. El asfaltado de la troncal amazónica no es de Correa, es de una ley que le hicimos en el año 99, ¿ya? Que nos entregaba el excedente del precio del barril de crudo aprobado por el Congreso Nacional. ¿Me explico mejor? Si el barril de crudo lo aprobamos a $50 para que financie el presupuesto general del Estado al inicio de año, en la proforma presupuestaria, este va a ser el valor. Si se vende a 60, hay $10 de excedente que no estuvieron presupuestados, ¿no? De ahí nosotros participábamos del 35%, el resto era el fondo FEIREP, que cuando fue ministro el señor Correa de Finanzas, como quería rápido mover ese billete, lo que hizo fue hacer el FEIC y contrató un montón de obras y ahora no tenemos ningún respaldo financiero para cualquier contingencia como el terremoto que ocurrió en el 2016, entre otras cosas. No todo lo que existe o todo lo que se dice es real, ni todo lo que se dice es cierto o lo que existe es cierto. Así que yo apelo a que el señor Vargas haya cometido, al calor de las emociones, algún tipo de error. Pero en todo caso no es a Eliseo Azuero el que le toca juzgar. Hay una función que tiene la necesidad de confrontar esas declaraciones y ver si efectivamente existen los delitos que tienen que ser sancionados. El que yo haga un pronunciamiento sobre si debe o no debe, quiere decir que me estoy inmiscuyendo en una de las funciones que tiene un rol específico que cumplir. No debe nadie opinar sobre un tema que tiene directa relación con la función jurisdiccional. La anterior semana el CAL recibió el proyecto urgente económico, ¿no? El proyecto económico urgente presentado por el gobierno, ya lo ha calificado, eso pasa a la Comisión de Régimen Económico, de lo que tengo entendido, y después va a debate ya en el Pleno. Sí, efectivamente, veo que ellos están haciendo un trabajo muy profundo, diría esforzado. Yo estuve el sábado y el domingo en la asamblea, porque también me dedico a actividades personales dentro de mi oficina, que tienen que ver con mis propuestas, con temas que estoy investigando. Cuando no estoy en la provincia, estoy trabajando, porque eso me mandaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo creo que lo que han hecho es bastante eficiente. Han convocado a todos los grupos sociales, para que cada uno en su visión manifieste cuál es su criterio respecto de la posible situación relacionada con las medidas que se podrían tomar, que a mi juicio en la gran mayoría son favorables. En la gran mayoría son favorables porque aperturan, dinamizan la economía de un país que está prácticamente quebrado. El hecho de que le reduzcan o le eliminen el pago anticipado del impuesto a la renta, que es una aberración. Renta ganada, renta pagada, toda la vida ha sido. Pues es como que usted me alquila su casa y me dice me tiene que pagar 3 meses adelantado. Y si me da la gana de irme mañana, usted se queda con los 2 meses. Eso no puede ser posible. ¿No ve que las empresas también quiebran, no tienen oportunidades de crecimiento, muchas de las veces les cierran las posibilidades? Entonces, eso, el ISD, el tema de la inyección de $1.000 millones a tasas de interés que no llegan al 6%, esto es bueno para la construcción. Son temas favorables. Yo tengo mis dudas respecto de otros temas, por ejemplo. El tema de las bebidas alcohólicas, me refiero a la cerveza, y el tema a la cerveza artesanal. Ahí hay una cosita que la gente no conoce. ¿Qué tal si yo le digo que uno de los aciertos del señor Correa, y hay que reconocer, las cosas hay que reconocerlas, fue que para verificar si efectivamente Cervecería Nacional pagaba lo que debía pagar tributariamente, se obligó a el marcaje, a marcarlas. Toda cerveza tiene una marca. De 500
70.000 litros que declaraban que producían y vendían, al año siguiente pasó a 1.600.000 litros. Empezamos a tomar el doble. Yo tengo esa información. Yo soy un hombre acucioso. ¿Ya? Entonces ahí estamos observando claramente de que podría haberse generado un mercado paralelo. Muy bien, pero si le quitamos, porque usted sí sabe que ellos están comprando las cervecerías artesanales a buen precio. Y la están mejorando porque tienen condiciones económicas, inclusive de conocimiento de la materia. Están, pero si les eliminamos a ellos, que son más o menos 8 millones de dólares que pagan, yo no estoy yendo en contra de ellos, no es a ustedes a los que les cobran, no, sino porque estamos metiendo por la tranquera un producto que no paga impuestos. Le pregunto, usted ciudadano, va a un supermercado y puede pedir 97 marcas de cerveza, existen en el país, 97 marcas extranjeras que no pagan impuestos, pagan una mínima. Pero si usted le pregunta a las aduanas si es que han previsto acciones para que cada botella de estas o cada lata de estas pague, le van a decir que es insignificante, que más es el esfuerzo que lo que ingresa. Mentira, mentira. Usted compra en contra del interés nacional mucha cerveza que no viene, que no paga impuestos. Lo mismo pasa con los cigarrillos. Así que yo creo que hay un doble discurso soterrado, con mucha habilidad, y ahí se asiste esta frase que dice, echa la ley, echa la trampa. Yo, por ejemplo, voy a mandar observaciones en este sentido, porque sí es cierto que hay que viabilizar la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan crecer y puedan generar mano de obra, pero también hay que decirles que aquellas empresas, por decir, las cervecerías artesanales, que son cooptadas por capitales de la misma esfera o de cualquier otro lado, tengan la obligación de pagar. Tienen que ponérseles un límite de facturación. Si factura artesanal, es artesanal. Pero si luego vienen y la compran, y a través de eso yo eludo y volvemos a poner los 570.000 litros, cuando realmente se consumía 1.600.000. Así es. Esto habla de que para los ciudadanos, quienes sí trabajamos con decoro, con compromiso social y con entrega, y hay muchos asambleístas, a veces por 4 o 5 ociosos nos tratan mal a todos, y no está bien. Eso sí, rechazo, con humildad, pero rechazo. Asambleísta, queremos agradecerles, se nos ha acabado el tiempo. La cerveza artesanal, en la etiqueta nomás sigue constando artesanal, pero ya está siendo fabricada en muchos casos. Yo no tengo las pruebas, pero es un rum rum que ya se escucha. Están siendo fabricados por las grandes empresas cerveceras. Exactamente. Yo no soy tonto, parezco, pero no soy. Así es. He hecho una investigación que los ecuatorianos la sabrán. Asambleísta, muy gentil por haber estado aquí. Le volveremos a invitar en los próximos días para seguir hablando sobre esto que pasa en el país y que ojalá, lo que siempre se dice, que vengan días mejores. Gracias, muy gentil. Para los días mejores todos tenemos que hacer un compromiso, ser mejores nosotros. Así es, muchas desde gracias nuestra trinchera, así es. Amigos, el asambleísta Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, de la bancada independiente, el BADI, Bancada de Acción Democrática Independiente. Hemos hablado un poco de los temas que sucedieron en el último tiempo en el país, con esto de las manifestaciones, las protestas, qué es lo que está pasando con el gobierno, su aparato comunicacional. Se han quedado temas pendientes como las pensiones vitalicias a presidentes y ex vicepresidentes de la República. Hay un movimiento también importante que dice que hay que bajar el número de asambleístas. Bueno, temas que quedan pendientes y para los cuales lo invitaremos en una próxima ocasión. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.